Ah, incluso en hombres que tienen entre 30 y 40 años, y algunos de 50 que también acompaño, también han ido dándose cuenta que este peso del rol como estricto, no me quiebro, no me voy a romper, como que ya no les hace sentido, porque sí. no los hace sentirse humanos en muchos Ah. momentos. Hola, un cafecito, porfa. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. En el episodio de hoy me acompaña una amiga de muchos años, Clara Antonia Torres. Ella es ingeniero comercial, viene del mundo de la ingeniería, del mundo de los negocios, pero hizo un cambio de rubro en su vida y hoy día es coach y es máster en programación neurolingüística. Se dedica a acompañar personas, a acompañar instituciones en procesos de autoconocimiento, en fin, de coaching. Y en particular, durante este último tiempo ella se ha dedicado a acompañar varones en su proceso de sanación, de autoconocimiento de su masculinidad. De hecho, ella hizo un proceso de coaching conmigo. Ella fue mi coach. Y justamente de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, acerca de masculinidades, acerca de estereotipos, acerca de heridas, de creencias, tanto para hombres como para aquellas personas que conviven con hombres y que a veces no llevan muy bien su masculinidad, son un poco brutos o porque todo lo contrario, ¿no? Pero no les quiero adelantar más, así que les invito a disfrutar este cafecito junto a Clara Antonia. Clara, gracias por estar acá. Te pongo en contexto antes de la primera pregunta. Yo revisando las estadísticas, las métricas del podcast, la mayoría de la gente que lo escucha es hombre. Por eso para mí este episodio es súper importante, porque no es que tú seas experta en hombres, pero sí tienes experiencia acompañando procesos de varones como coach. Entonces, antes de entrar en definiciones, cosas y opiniones, quisiera preguntarte desde esa experiencia acompañando varones. ¿Qué es lo que tú ves que hace sufrir más a los hombres, o al menos a los que han llegado a tus procesos de acompañamiento y de coaching? A ver, qué buena pregunta para partir. Principalmente dentro del acompañamiento que yo genero, lo que más se escucha es el cumplir con el rol que los demás esperan. O sea, el encajar, el pertenecer. Son dos de las palabras que yo creo que más afectan cómo tengo que ser, cómo tengo que hacer y cuáles son las acciones que eso llevan. Mucho de ello es el anular mi emocionalidad. Mucho de ello tiene que ver con no me puedo conectar con quien realmente yo soy. Y por otra parte, activo mucho más la máscara del personaje por sobre lo que realmente es. es. Claro. Entonces, existe una desconexión por tratar de cumplir y eso genera una contradicción. Finalmente, está todo el rato contradiciendo lo que soy versus lo que realmente tengo que ser en base al rol definido de masculinidad o hombre en sí. No, yo me he visto hartas veces en eso. Y para la gente que nos está escuchando, con Clara nosotros tenemos una amistad de hace harto tiempo, nos conocemos hace más de una década, sin duda. Sí, Mucho más. sí, harto más que una década. Y al mismo tiempo tú me acompañaste como mi coach. Y claro, yo me puedo poner en ese rol de persona que tiene esas contradicciones entre el ser, el deber ser o las expectativas de los demás. A mí, en general, eso me generaba inseguridad. ¿Qué ves tú que le genera a las otras personas? Me genera inseguridad de que no sé si estoy a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que ves tú en los hombres que has acompañado? ¿Qué les genera esa contradicción o esa ensalada que les produce esta situación? Le genera muchas veces el perder el rumbo en la vida en general. Empiezan como estas crisis en momentos específicos. Y estas crisis principalmente pasan por cosas en lo externo. Entonces, voy con esta carrera loca o este tren en donde tengo que cumplir con todo el estructo social de lo que se espera al momento en que te dicen que eres hombre y que te tienes que vestir de tal forma, comportar, de tal forma, hablar, de tal forma, cuidar de otros. Y empiezas como a rigidizar mucho de la identidad en sí, o sea, de la persona que hay sin la máscara, que digo yo, Mm. muchas veces. Entonces, efectivamente, es como una pérdida de tiempo en lo que realmente a la persona le da tranquilidad
creo que una de las cosas que más buscamos los seres humanos es la tranquilidad, así también como la felicidad. Pero la felicidad tiene mucho que ver con la calma y este estado de decir, tengo como esto quieto, no estoy como inquieto todo el tiempo. Entonces, como esta incomodidad consigo mismo, yo creo que es una de las cosas que he visto mucho en sesiones de acompañamiento y que tiene que ver más con lo externo, o sea, con esto que tú acabas de decir, Seba, que es la expectativa en sí. Mm. O sea, lo que los demás están esperando que yo tengo que cumplir. Mm. Y no necesariamente la pregunta que muchas veces se hace en sesiones como, ¿y tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y Sí. tú? ¿Para dónde quieres ir? Entonces, ahí recién es como, yo también me puedo preguntar, o sea, yo también tengo opinión Claro. acá. Podría yo No construir solamente, esta cosa que no solo que me lo den en puesto. exacto. Me pasó mucho en mi adolescencia, que fue muy, muy popular en Chile, la psicóloga Pilar Sordo. Y ella divulgaba un concepto súper dicotómico de masculinidad y feminidad, pues, donde los hombres eran racionales y controlaban sus impulsos, y las mujeres eran emocionales, impulsivas, los hombres soltaban, las mujeres recogían, y eso hacía que tuviéramos que calzar en algunas actitudes y que nos identificáramos. Ahora, yo no estoy proponiendo que lo que tenemos que hacer es una ambigüedad y que todo se mezcle, no necesariamente, pero me parece que hay mucha caricatura en eso. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿hay realmente una masculinidad dibujable o como perfilable? Y decir, mira, para ser hombre más o menos estos son los criterios básicos, para comportarte como un ser masculino. Y para ser un ser femenino estos criterios básicos. O es así una cosa más ambigua, más, no sé cómo llamarla, más líquida. A ver, en este punto es como, voy a hablar desde lo que yo veo socialmente en esta época, porque obviamente si vamos hacia atrás, el hombre en la antigüedad era muy distinto al de hoy, porque obviamente tenemos muchas cosas resueltas que la parte física generaba que el hombre tuviera que cumplir con ciertos roles, Había que versus salir a la cazar mujer. mamut, claro. Exactamente. Y este tema de la crianza era algo como que estaba dado por hecho, o sea, la mujer tenía que procrear sí o sí. Hoy día tenemos la capacidad de elegir qué cosas nos hacen bien o qué cosas queremos, y Mm, en base a eso mismo, a la medida que la gente va madurando, va eligiendo quién es, po, qué claro. quiere, qué le hace bien. Y en ese punto creo que la masculinidad y la feminidad, eh, desde la mirada como media energética, se podría decir, habita siempre en cada uno. O sea, seas hombre para el mundo o seas Mm, mujer para el mundo, en este concepto estructurado, ¿cierto? Eh, Tenemos a ratos mucha energía masculina y a otros ratos mucha energía femenina. Entonces, hoy día, ¿qué está pasando con lo que yo veo a nivel como adolescencia? Ya esto no está tan claro. Efectivamente, hay mucha más habilidad para claro. conectarse con la vulnerabilidad en el caso de los niños o adolescentes, versus antes eso era imposible de poder vivirlo o generarlo. Claro. Incluso en hombres que tienen entre 30 y 40 años, y algunos de 50 que también acompaño, también han ido dándose cuenta que este peso del rol como estricto, no me quiebro, no me voy a romper, como que ya no les hace sentido, porque Sí, no los hace sentirse humanos en muchos claro. momentos. Yo digo, siempre, acá hay un tema con los dibujos animados. Esto de los superhéroes, por ejemplo, que está muy Mm, en los hombres y que marcaron mucho tiempo que las mujeres recién ahora están agarrando cierto un boom. claro. Eh, Ahora yo voy a poner algo súper contextual. El último Spider-Man que vi, me pasaron muchas cosas y me pasó que encontré tan hermoso que Spider-Man se emocionara. O sea, encontré que Haciendo dije, spoiler de la aquí, película. chuta, perdón a los que no lo Vale, han vale. visto, pero efectivamente mostrar esta otra parte Claro. que se tiende a entender que es femenina. Eso, Ojo como que ahí. conecté con mi lado femenino. Y no, pues eso es masculino Exacto. también. Es que ese es el punto. Al Claro, final somos seres integrales. O sea, claro. tanto la energía femenina como masculina está. Lo que pasa es que por mucho tiempo solo se ha vivido el rol. Mm, Y eso, el rol fue marcado en la historia. Es como esto es lo correcto que hace un hombre y esto es lo correcto que hace una mujer. Y a mí me encanta lo que están haciendo hoy día los adolescentes de sentirse hombres un rato y mujeres en otros momentos, claro. porque hace que sean realmente libres, no rígidos. Mm, Y en la vida, una de las cosas que más enseñan las crisis es la flexibilidad. claro. Oye, mira, ya que dejaste en la mesa el plato servido,
y es para donde quería yo llevarte respecto a esta diversidad de masculinidades que tenemos hoy en día. Tenemos estos más grandes, que son más, bueno, más heteronormados, por decirlo de alguna forma, más testosterónicos, y que claro, que tienden a este rol, ¿no? Se lavan los dientes, el pelo, el auto, la loza con el mismo jabón. Son muy hombres para sus cosas. Y por otra parte, a estos otros que pudieran ser más sensibles o más conectados con su sensibilidad y que tienen que convivir estas distintas masculinidades y todo el parámetro de la paleta de colores que está entre medio. ¿Quiénes crees tú que actualmente la tienen más difícil? Esta masculinidad, por ponerle un nombre medio peyorativo, tóxica, o esta masculinidad más frágil o más flexible. Porque ambos la tienen difícil, pero ¿quiénes tú crees que están luchando con más dificultades? A ver, yo creo que importante es esto, porque lo tenemos tan arraigado el tema como de lo que yo creo que es cierta forma o no, ¿cierto? Y bueno, efectivamente el hombre mayor tiene una tarea importante, sobre todo porque hay muchos que están compartiendo con nietos hoy día, y estos nietos vienen más cariñosos, vienen mucho más cercanos, más de piel, pero también está pasando yo te digo, hombres de 35, 45 años que nunca recibieron un abrazo de su papá. Entonces, que también hoy día son padres y que también les cuesta mucho ver cómo se hace esto, porque Claro. cómo yo soy tiene mucho que ver cómo yo vi que tengo que ser. Claro. Entonces, si tú, Seba, que eres papá y que lo tienes claro ahí, una tarea no menor, en la medida como tú te vas comportando, es como tu hijo en el fondo también se va formando. Entonces, los niños, como sabemos, más que lo que hables, es más lo que tú haces. Entonces, efectivamente, yo creo que la tarea es compleja para todas las líneas. O sea, no hay ninguna línea que pueda decir lo lleva súper fácil o esto es como sencillo. Sí, creo que hoy día se está realzando mucho más la masculinidad, mostrando aquella vulnerabilidad y que está validándose. Claro. Pero por otra parte también pasa esto que como también se ha realzado mucho todo el proceso de la feminidad, estos hombres que están como en proceso de construcción no saben cómo comportarse con estas nuevas mujeres, por así decirlo. Entonces, como, wow, yo creo que una de las cosas que están como afectando mucho es el cómo me voy relacionando, porque yo siempre digo, desde el punto de la mujer, que para nosotras lograr llegar a carreras directivas, por ejemplo, o hacer algún avance a nivel profesional, nos tuvimos que poner bastante masculinas. Claro. Porque nos tuvimos que olvidar de la ciclicidad y un montón de cosas. Entonces, también esas mujeres adquirieron muchos rasgos masculinos y yo creo que esta misma energía, donde las mujeres se pusieron muy masculinas para poder conseguir luchar por muchas cosas que obviamente había mucha diferencia, le generó a los hombres tomar ciertos roles que nunca se habrían imaginado que les iba a tocar tomar. O sea, antes el concepto de yo te voy a ayudar era un concepto muy habitual, por ejemplo, en los quehaceres de la casa. Hoy día es corresponsabilidad. Ambas personas, estén juntos, estén separados, tienen la misma responsabilidad con la crianza. En la mayoría de los casos de estos hombres que digo yo, que toman conciencia de quiénes quieren ser. Así que yo no sé si podría decir que uno lo tiene más fácil o más difícil, porque los adultos en general ya también empiezan a ser más niños a medida que van avanzando y también se ponen más cariñosos. Y aquí puedo dar el ejemplo de mi papá. Mi papá tiene 81 años y fue muy, muy firme por muchos años y hoy día es el papá y el abuelo que abraza, que se acerca y que antes eso no era algo habitual. Entonces, se están entregando también a esta sensibilidad y vulnerabilidad que es más sana también. Mencionaste lo de la paternidad y aquí tengo preguntas. No para que me des fórmulas, ¿no? Pero, de hecho, en lecturas que he tenido anteriormente, he leído bastante respecto a la generación alfa, los que nacieron del 2010 en adelante, mi hijo, nació en 2014, y que ellos están viviendo con una paternidad y maternidad desdibujada. Yo tenía claro lo que mi mamá hacía y lo que mi papá hacía. Mi papá hacía asado y lavaba el auto el domingo y veía el fútbol. Y mi mamá ordenaba la casa, hacía el aseo, preparaba el uniforme del colegio. Sin embargo, esos roles hoy día están desdibujados. Y a veces es la mamá la que lava el auto y es el papá el que prepara el almuerzo y las colaciones y plancha el uniforme. Y
¿Cómo crees tú que esto va a afectar, para bien y para mal, ¿no? En nuestros niños, en las generaciones que ya no tienen estas referencias de este es el rol del varón, este es el rol de la mujer, esto es lo que hace un papá, esto es lo que hace una mamá? Yo sé lo que hace un papá, porque yo vi a mi papá hacer cosas, pero yo estoy haciendo cosas que hoy día que haría mi mamá también. ¿Cómo va a afectar Bueno, esto? eso está lindo, porque vuelvo ahí a lo que dije antes. Los niños siempre van a mirar el ejemplo para poder entender las posibilidades. Y esto es algo súper trascendente a nivel cultural y social, o sea, que vamos a tener un salto no menor, en donde no hay límites. O sea, el hombre va a poder hacer lo que quiera y la mujer va a poder hacer lo que quiera. Así como hoy día estamos viendo mujeres que están en el mundo de la construcción, que antes Claro. era impensado. Hay hombres que hace unos años atrás no estaba permitido que tuvieran sensibilidad en la parte más artística, era mucho más de las mujeres esa parte. Y hoy día hay hombres que tejen y que tienen también este deseo de manualidad, que estaba muy segmentado, ¿cierto? Tú haces esto, tú haces lo otro. Me pasa que siento que genera una salud mental y una mayor conexión con herramientas. Yo desde la mirada de la programación neurolingüística, que hablamos siempre desde el punto de que el éxito lo define el ampliar el mapa. Siento que van a ser niños que van a tener la capacidad de sentirse 100% exitosos, porque no van a tener miedo al fracaso, va a haber menos miedo al fracaso. Y hoy Porque todo es día, cancha. estos hombres... ¿Ah? Porque todo es cancha, el mapa es grande y es muy difícil no apuntarle cuando tenéis tanto margen. Exactamente. Y antes, si tú lo pones como en el punto del rol, o sea, imagínate el hombre que no era bueno para el fútbol. No tenía chance absoluto De de tener poder polola. pertenecer o claro, Claro, o de poder generar vínculos sociales. claro, En sí. cambio, hoy día el abanico es mucho más grande. Bueno, si no soy bueno para el fútbol, seré bueno en el teatro, seré bueno en la danza. Y me Claro. puedo, y me puedo vestir de morado, y me puedo vestir, o sea, los colores también han marcado tanto como estos de niña, estos de niños. Ya eso ya no existe. O sea, por eso que Buenísimo. digo, estos niños van a ser eh, lo que quieran ser, Qué bonito. mucho más libres. Qué bonito Así, eso. eso es lo que yo veo, o lo que logro visualizar con lo que tú me estás contando. Respecto a justamente al mapa, esto que mencionaste, me parece que la mayoría de las veces los mapas chiquititos están limitados por creencias y entonces son cosas que la gente no le permite salir. Creencias como debo tener cierto nivel económico porque tengo que ser el proveedor o tengo que tener cierto rendimiento sexual o tengo que tener cierto tipo de carácter, no me puedo quebrar como decía tú antes, o hay emociones que no tengo permitidas, en fin. ¿Cuáles en el acompañamiento que has hecho crees tú que son estas creencias limitantes más comunes? Son como lugares en los que podríamos empatizar y decir, ah, yo tengo esas. A ver, aquí sí viene muy marcado por edades. Yo te diría Ya. que a quienes he acompañado que tienen edades sobre los 55 años, eh, el tema de la conexión con las emociones y la creencia de si yo lloro soy débil. Porque obviamente crecieron en la época en donde un hombre no llora. Ujú. Claro. Ahí estaba muy marcado el conectar con tu real sentir, el camino a la emocionalidad y obviamente hay muchos límites, hay muchos temas que tienen que ver con esta voz del padre que está diciendo tú no lloras. Entonces, párate Claro. rápido, sacúdete, qué sé yo. Claro. Exacto. Bueno, después obviamente que en otras edades tiene que ver con la seguridad. O sea, yo creo que yo te diría ya desde los 35, dentro de lo que yo tengo como de masa crítica, ¿cierto? Lo que he acompañado, porque esto no es una verdad absoluta. Lo que yo he podido visualizar es que la inseguridad por el deber ser. O sea, hay Yo mucha soy crisis ese. existente. te cayó al tiro. Yo soy. Por el deber ser. O sea, si yo no cumplo con todo el checklist social, probablemente no estoy cumpliendo con mi rol de hombre. Mm. Entonces, la deconstrucción es un poquito más dolorosa. Al final es como eso, porque uno igual se aferra mucho a esta creencia. Y para poder generar el cambio de creencia, hay que ser consciente de aquellos puntitos en donde duele. Uh -huh. Y eso es un trabajo no menor.
Ya en las edades más tempranas, que también he acompañado personas entre los 20 años hasta los, claro, desde 20 a 30, la identidad, la identidad. Porque, y vuelvo a insistir, o sea, como todo tiene su lado A y su lado B, esta sensación de que puedo hacer de todo también genera como el qué es lo correcto de hacer. Claro. Y aquí también viene mucho el tema de expectativa. Entonces, ahí hay un punto que afecta bastante ese proceso en esas edades en sí. Más mayores no he acompañado y tampoco más menores. Claro. Así Oye, que, ¿y qué se hace desde tu perspectiva de coach? ¿Cómo gestionamos esas creencias que nos limitan? ¿Qué ejercicio, qué técnica, qué, no sé, qué dinámica, qué actitud? a ver, a nosotros a nivel de acompañamiento, por ejemplo, el coaching que es el que yo genero, que es el coaching integrativo, va acompañado de muchas preguntas. O sea, y eso yo creo que es el punto importante, pero ahí tiene que ver con el autoconocimiento. Mm. Eh, ¿Cómo yo llego a entender qué quiero, quién soy? O sea, las preguntas, las básicas preguntas de filosofía Claro. que en algún momento nos preguntamos en nuestro proceso de adolescencia, porque estamos adoleciendo, o sea, con un dolor profundo, de dejar de ser un niño y pasar a ser el adulto que quieren los demás que yo sea. Y muchas veces nos perdemos ahí, en ese caminar. Yo aquí, tanto hombres como mujeres, empezamos a cumplir más las expectativas en el afuera que lo que realmente estamos entendiendo adentro. Y se pierde el tema vocacional también ahí en ese caminar, se pierde también la real esencia, y aquí llevándolo a un punto un poco más espiritual, el deseo del alma o el espíritu que en el fondo te da esta paz o esta tranquilidad, porque te pones a hacer muchas cosas más cumpliendo, y vuelvo aquí al punto inicial, cómo encajo y cómo pertenezco. Eh, Versus que si yo lograra entender quién soy y me conecto realmente con mi identidad, voy a tener firmeza en temas tan importantes como sé cuándo poner límites, sé cuándo decir que no, sé que me gusta, sé quién soy. Y créeme que hay personas que tienen 50 años y todavía no tienen claro quiénes son, porque han estado todo el tiempo viviendo en el afuera, en cumplir el rol. Claro. Eh, Soy un hombre. Bueno, pero vamos, entremos un poquito más. Qué más hay ahí? Y ahí empiezan a pasar las cosas bonitas, porque ya deja de salir papá y mamá de la cabeza solamente, o quien haya sido la persona que te generó como mucho impacto en tu vida, y empieza a aparecer realmente lo que hay. Y a nivel de creencias, bueno, nosotros trabajamos en el coaching mucho en la parte valórica. O sea, vemos el tema de los valores, porque dentro de todos los seres humanos tenemos valores fundamentales y valores contextuales. Y obviamente tenemos creencias que nos limitan y creencias que nos potencian. Obviamente que el trabajo del coach es hacer las preguntas correctas para que aquello que te limita pase a ser potencia, de potencia en el fondo. Claro. Y que los valores tengan que ver con tu real momento en el que estás en la vida, y no solamente conectado con esos valores que quedaron en la primera edad, en el primer septenio, o incluso en el proceso de adolescencia. Entonces, claro, cuestionar. Un montón de pega. Bueno, un montón de pega que al menos yo, y creo que la gente que escucha esto, están intentando avanzar. Y en ese mismo contexto, de gente que está intentando avanzar, tú mencionaste harto el concepto, o sea, no harto, pero mencionaste varias veces el concepto de construirse. Si lo pudieras explicar chiquito, ¿qué es una definición así como de Twitter? ¿Qué es la deconstrucción? ¿Qué es la deconstrucción? ¿O qué es lo que tenemos que deconstruir? A ver, yo creo que principalmente en la medida que cuando uno se va conectando con esta conciencia de, de aquellas cosas que a mí ya no me hacen mucho sentido, empiezo como a darme el permiso, y aquí tiene que ver con la creencia, de que hay situaciones en mi vida que me generan un reiterativo patrón. Uh-huh. Y ese patrón reiterativo me lleva al mismo resultado siempre. O sea, yo quiero hacer cosas o deseo hacer ciertas cosas, pero no tengo la capacidad de darme cuenta porque siempre llego al mismo lugar. Y aquí me voy a ir, por ejemplo, a la parte vincular, que pasa mucho en relaciones. ¿Y por qué vuelvo a conectar con este tipo de mujeres siempre? ¿Y Claro. por qué vuelvo a conectar con este
con este proceso? Bueno, cuando empieza la persona a darse cuenta, a tomar conciencia de que está reiterando un patrón, empieza a entrar en este camino de autoconocimiento y a darse cuenta que este sentido de la obligación de pertenecer no puede superar lo que realmente corresponde al autoaceptarme. O sea, cuando yo realmente logro entender quién soy y logro aceptar todo aquello que me hace bien y todo aquello que también es parte de mí, va a poder en el fondo la persona caminar hacia ese punto, ¿cierto? Hacia ese punto que es el que principalmente va a dar como este sentido me puedo cuestionar las cosas, o sea, no lo que me dijeron es realmente solo eso, o sea, acá también puedo cambiarlo. Y ahí empiezas como a cuestionártelo todo y a ampliar este mapa y a descubrir por ti mismo. Y yo hablo mucho con mis amigas, por ejemplo, con mis amigos, yo tengo muchos amigos, por eso acompaño hombres, porque me di cuenta que me gusta mucho hablar con hombres, en la amistad a primera instancia. Este tema, no puedo saber lo que me gusta si yo no lo experimento. Yo creo que la experiencia está como la riqueza. Y hablo, cuando la gente habla como de voy a regalar una experiencia, voy a vivirme una experiencia, o sea, solo viviendo vamos a saber lo que realmente a nosotros nos hace felices, a nosotros nos da calma. Porque lo demás son puras ideas de creencias conceptuales que vienen ahí en esa cajita que están muy, muy arraigadas. Sí, no. Entonces, la deconstrucción o el rehacernos tiene que ver con como el lanzarse a una aventura. Es como, puedo volver todos los días a cuestionarme si lo que estoy haciendo realmente me hace sentido o no. A mí me pasa, como para agregarle una cosilla, que eso de la experiencia, yo en algún momento lo viví culposamente. Era como, ya me lo voy a permitir, pero yo sé que no debería, y avergonzado, casi en secreto. Voy a hacerle cariño a este cachorro en secreto sin que nadie vea que soy frágil. Y eso limita la experiencia, porque es una experiencia culposa, cuando en realidad debiera ser una experiencia libre de tantear terreno y ver qué pasa. Quiero avanzar un pelín más. Habiendo hombres que están justamente haciendo de buena intención y dijeron, ya, si en realidad veo que tengo una dificultad y esto afecta mi calidad de vida, afecta a los que me rodean, la gente que está alrededor mío me lo dice, ¿cómo ayudarle a esas personas que tienen todas estas taras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que lo hacen no de mala intención, pero les brota, ¿no? Que son celosos, que son violentos, que son inseguros, que tienen la crisis de identidad o falta de sentido? ¿Cómo acompañamos a estos que tienen buena intención, pero van a los tropezones? No de mala fe, sino que porque les está costando. ¿Qué podemos hacer los que estamos alrededor? A nivel como acompañar, absolutamente, porque son personas dolientes. O sea, todas las personas que tenemos como que en algún momento a mí también me pasó, y yo creo que tú también lo viviste, porque hoy día sí logras poder gestionar tus emociones y las reconoces probablemente. Y en algunos momentos a lo mejor no, porque esto es un trabajo diario. Nadie tiene la verdad absoluta, ni tampoco ya está súper deconstruido y súper en la nueva versión. Es un trabajo diario, real, que es diario. Entrar como a entender el punto de lo que duele. Porque cuando tú sobre reaccionas o cuando te pones de cierta forma, estás en el fondo defendiéndote de algo. Y esta forma de reaccionar, o de sobre reaccionar, muchas veces habla de las heridas. Hay una mujer que yo admiro mucho, que es la Louise Brown. Bueno, el nombre la verdad es que Luis algo, pero es canadiense, ya creo que la mezclé con otra. Bueno, ella habla de las heridas de infancia de forma muy profunda, porque habla de la sanación de las heridas. Y yo creo que el tema de sobre reaccionar está ahí. O sea, cuando yo soy consciente de lo que a mí me duele, voy a entender que nunca el poder de calmar esto que a mí me duele está afuera. El poder de calmar lo que a mí me duele siempre lo voy a tener yo. Porque hay frases muy clichés como la gente hace cosas y tú sabes si te afectan o no, claro, por ejemplo. Tiene algo de profundidad y tiene que ver con la herida en sí. O
sea, si yo no soy consciente de mi herida, yo voy a ir por la vida defendiéndome y atacando, defendiendo y atacando. Cuando yo soy consciente de la herida, dentro de ellas, por ejemplo, el abandono, que es una muy común y que se ve mucho en procesos de acompañamiento, o el rechazo también, yo sé que lo que está haciendo el otro no me lo está haciendo a mí, el otro está haciendo cosas. A mí me duele esto. Claro, es como me lo Cuando tomo. a mí me ponen alcohol, ¿cierto? Claro. Pero quien pone el parche no es la otra persona, eres tú mismo. O sea, ¿cómo ayudo a estas personas a que realmente puedan transitar o entrar en un proceso? Yo siempre recomiendo la terapia. O sea, yo creo que da lo mismo la terapia que sea. El coaching para mí activa mucho y genera mucho el ir hacia la acción y tomar decisiones en el corto plazo. Es algo como bien definido. Pero también tiene que estar acompañada la terapia psicológica. Yo soy una persona que cree en la terapia psicológica. Creo que nadie llega a las preguntas y a este pensamiento rumiante con alguna respuesta muy sola, más allá de que pueda gustar mucho estos podcasts, o que pueda verse como en un momento, lo hablamos, ¿cierto?, algún video o las mismas conversaciones con los demás, si no hay alguien que tiene como esta parte técnica de guiar, de guiar esta búsqueda, que es aquello que a mí me duele. Yo creo que ahí se fundamenta mucho si yo tengo un dolor, yo requiero acompañamiento porque eso me inhabilita de hacer y de ser la persona que yo deseo por ahí, ¿no? Que tengo como de idea. Ahí me dejaste la mitad de la respuesta a lo que te quería preguntar ahora, porque yo te comentaba antes de grabar que soy bien optimista respecto a las generaciones, igual como tú lo has mencionado, o sea, Millennial, Centennial y Alpha, los más chiquititos, de cuanto a que tienen inquietud, de que están mirando para adentro, algo que los más grandes no habían hecho, algunos lo están haciendo, pero hartos no. Tenemos esta inquietud de autoconocimiento, de conciencia, de desarrollo interior, pongámosle los nombres que queramos. Pero me pasa que al mismo tiempo veo que muchos se quedan con este podcast, con un live de Instagram, se quedan con un post de redes sociales y como que oye, un libro. Y ahí estamos. ¿Cuándo nosotros deberíamos encender luces y decir, no, para, aquí hay que hazte ver? O sea, aquí, no sé, deja de comer sushi, gástate la plata del sushi en terapia. ¿En qué momento, para nosotros mismos, como un autodiagnóstico, o cuando nosotros a alguien que tenemos al lado y tenemos que pararle la cosa y decirle, oye, ¿sabes qué? No, stop, hazte ver? ¿Qué situaciones podrían ser señales que podemos tomar? A ver, dentro de lo que me ha tocado como ver, y aquí voy a hablar general, no solamente la parte de acompañamiento, sino que también en la vida en general, hay situaciones en las que uno, como amigo, por ejemplo, como familiar, dice, aquí hay algo que no, aquí está pasando algo. O sea, hay temas de violencia, por ejemplo, o personas que están cayendo en situaciones de adicciones, eh, o frases muy reiterativas. Y aquí voy a hablar de tres puntos. O sea, la adicción, que tiene que hablar 100% con una situación de vacío, ¿cierto? Me tengo que llenar con algo porque tengo este vacío existencial y no lo encuentro. Eh, por otra parte, bueno, te dije la adicción, la La segunda que violencia. tiene que ver con la violencia, ahí hay una rabia contenida. O sea, en algún momento alguien te dañó absolutamente eh, y no pudiste defenderte y estás sobre reaccionando. Entonces, claramente ahí estás relacionándote a través de esta situación. Entonces, yo creo que, y aquí voy a hablar desde mi creencia, que uno tiene como la capacidad de poder dar luces a las personas, pero nadie va a hacer algo mientras no lo quiera hacer. O sea, nadie va a poder salvar a una otra persona. O sea, yo te puedo decir, amigo, hermano, amiga, o qué sé yo, estás transitando algo probablemente, te veo que está complicado. Bueno, y el tercer punto que quería decir, que ahí me fui un poco, era el tema de la depresión. Hoy día nosotros estamos viendo mucho efecto depresivo y la gente está sufriendo. O sea, y cuando digo la gente,
todos estamos, en algún episodio de nuestra vida estamos sufriendo. El punto es encontrar esa luz o ese punto que te haga decir, wow, pero hay un sentido. Yo veo mucha gente que está sin sentido y por eso que estamos viendo los índices de suicidio. Índices que tienen que ver mucho con post-pandemia, post-preguntas existenciales sin respuestas y sin acompañamiento, porque la salud mental sabemos que es cara. O sea, tiene ahí un tema de factor también económico, y que no toda la gente está poniendo dentro de su canasta o dentro de sus prioridades el ocupar un cierto porcentaje de dinero en invertir en mi autodesarrollo, en mi autodescubrimiento, en mi autoconocimiento. Y también hay un tema social que todavía queda este dejo de, está yendo al psicólogo, estás mal, algo te pasó. Y que tiene que ver más con creo profundamente que la terapia, cualquiera sea, activa lo mejor de ti. O sea, es una inversión por donde la mires. Clara, muchas gracias por haberme acompañado acá en la conversa. La verdad es que se me quedaron 200.000 preguntas en el tintero. Me habría encantado haberte seguido preguntando más tu opinión y tu percepción respecto a cosas. Por lo tanto, lo quiero dejar para una siguiente oportunidad. Te voy a dejar preinvitada para que hablemos más sobre esto porque siento que abordamos la superficie de la situación y me parece que hay más carnita. Pero antes quisiera que pudiera contarle un poco a la gente, brevemente, qué haces y dónde encontrar eso que haces. Si pudieras contarnos un poco. A ver, gracias por la invitación, primero que todo, Seba. La verdad es que ha estado muy entretenido estar aquí. Creo que en la vida uno tiene que sumarse a aquello que le hace bien. A ver, ¿qué hago? De profesión, soy ingeniera comercial, coach integrativa y máster en programación neurolingüística y acompaño personas. Yo digo una frase muy reiterativa que amo acompañar, es mi propósito. Me encanta ver procesos de transformación que 100% tienen que ver con el conectar con la acción. Así que eso es lo que yo hago, conectar con la vulnerabilidad y también conectar con aquello que somos realmente, o sea, ir hacia ese profundo trabajo de identidad que tiene que ver con preguntas existenciales, como acabo de decir, para entrar en este proceso también compasivo y también desde el amor, porque eso es súper necesario e importante en los procesos de acompañamiento. ¿Dónde me encuentran? Instagram, tengo mi cuenta en donde pueden seguir, Clara Antonia _coach, esa es mi cuenta, así que ahí me pueden revisar y mirar un poco lo que he estado haciendo en este tiempo. Uh-huh. Perfecto, voy a dejar el link entonces en la descripción de este episodio y te agradezco mucho que me hayas acompañado. Un abrazo grande, Clara. Gracias a ti.